Buenas tardes a todos y gracias por estar ahí presentes y sobre todo gracias a mi equipo de trabajo, Enfermeras Mejorando, por animarme a iniciar esta webinar que espero que sea la primera de muchas. Hoy vamos a hablar de la prevención en las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia y para ello pues debemos de conocer por qué antes de abordar una clasificación o un tratamiento de este tipo de lesiones es importante exponer y conocer qué nos conduce a esta conclusión. Las úlceras por presión son heridas que datan desde la antigüedad y así se ha recogido en múltiples documentos a lo largo de la historia y son muchas las aportaciones de los profesionales de diferentes disciplinas las que han contribuido a crear el modelo teórico que conocemos en la actualidad. Cabe destacar el trabajo del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, que nació en 1994, es de ámbito nacional y es un grupo interdisciplinar cuyo objetivo es el de dar a conocer el problema de este tipo de lesiones y concienciar a los profesionales y a la sociedad en general de su importancia. Algo que ya quedó patente en el documento de la Declaración de Río de Janeiro de octubre del 2011, donde se establece que las medidas preventivas de las úlceras por presión se constituye como un derecho universal y que recoge que la aparición de este tipo de lesiones se pueden prevenir, por lo que supone un imperativo a nivel ético y moral, a nivel social y también a nivel asistencial. Esto quiere decir que los Estados deben de garantizar ese derecho a la salud y a la vida de las personas y que se basa en marcar los objetivos de calidad y de evidencia científica a través del compromiso del sistema para dotar de medios a los profesionales desde el ámbito del conocimiento, de dotar de dispositivos terapéuticos, capital humano y formación. Además, la enfermería debemos de empoderarnos en el cuidado de estas personas, ya que somos los profesionales con la formación y posición más adecuada dentro del sistema sanitario y por lo tanto podemos y debemos de frenar su aparición. No podemos evitar citar a Pamela Hipps, una enfermera británica que en 1987 describió con una frase lapidaria el problema de las úlceras, denominándolo epidemia bajo las sábanas. Y desafortunadamente, esta metáfora sigue vigente en la actualidad, ya que demográficamente el aumento en la expectativa de vida nos va a plantear un incremento de una población susceptible de padecerlas. ¿Pero qué son las lesiones relacionadas con la dependencia? El GNAU, en su documento número 2 de 2021, tercera edición, las define como el daño en la piel y o tejido subyacente que va a afectar a personas que sufren una limitación o pérdida ya sea temporal o permanente de su autonomía física, mental, intelectual o sensorial y que viene generada por la discapacidad, por la edad, por un proceso o enfermedad y que van a necesitar ayuda para sus actividades básicas. La prevención es el método más eficiente en este tipo de lesiones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cualquier persona es susceptible de padecer esta lesión, pero es esa pérdida de autonomía lo que va a favorecer el que pueda existir una evolución tórpida e incluso pueda desencadenar la muerte de este tipo de pacientes
cuando sufren estas lesiones. Como hemos dicho, la prevención es el método más eficiente que tenemos para combatirlas, ya que su aparición puede ser evitable entre el 95 y 97% de los casos. Evitando que constituya un problema de salud pública. Además, debemos de tener en cuenta que es el indicador de primer nivel de que estamos ofreciendo unos cuidados de calidad. Va a aumentar la morbimortalidad del paciente en un 25% cuando los pacientes se encuentran en el hospital, de 2 a 5 veces mayor cuando el paciente se encuentra en una residencia asistida. Además va a incrementar la estancia hospitalaria porque va a ralentizar la recuperación del proceso primario por el que el paciente ingresó en un servicio sanitario. También va a aumentar el tiempo que los profesionales sanitarios tienen que destinar a los cuidados y, por supuesto, de forma paralela va a incrementar el coste del tratamiento tanto a nivel farmacológico como a nivel de prolongación de la estancia, como a nivel de los materiales que o dispositivos terapéuticos que se deben de utilizar para la curación o prevención de este tipo de lesiones. No olvidar nunca, sobre todo, el sufrimiento que genera al paciente desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. El paciente sufre un deterioro de su imagen y eso va a ser algo muy negativo en una recuperación del paciente. Tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos básicos, como son la valoración del estado general del paciente y, por supuesto, lo más importante es que tenemos que tener en cuenta qué factores van a predisponer al padecimiento de este tipo de lesiones, destacando entre ellos aquellos que tienen un nivel intrínseco, como puede ser la edad. A partir de los 60 años, la piel, que constituye una barrera protectora para la superficie corporal, va a sufrir cambios a nivel fisiológico, va a perder turgencia y también va a perder tonicidad. Por lo tanto, se va a volver más frágil, va a cicatrizar peor y de ahí que tengamos en cuenta la edad como un factor predisponente. También hay que tener en cuenta que el paciente, si previamente ya ha sufrido alguna úlcera por presión o alguna otra lesión relacionada con la dependencia, hay que tener en cuenta que ese tejido que se destruye va a ser reparado por un tejido conectivo que va a tener una circulación mucho menos abundante, va a ser más irregular, menos resistente, por lo tanto lo convierte en un tejido de peor calidad y de mayor fragilidad. También las enfermedades que padece el paciente van a interferir en ese proceso de cicatrización o en un proceso de percepción de la sensibilidad o de la enfermedad. Las enfermedades neurológicas, desde un ictus a un Parkinson, por su dificultad en el control y coordinación del movimiento, del tono muscular y de la postura, el Alzheimer, las enfermedades respiratorias como el EPOC, el enfisema pulmonar, el asma o enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, el hipertiroidismo. A nivel hematológico, pues enfermedades como las anemias, como los síndromes mielodisplásicos, por citar algunos ejemplos, van a incrementar esa vulnerabilidad del paciente a desarrollar este tipo de lesiones. Los tratamientos farmacológicos que pueden incidir o alterar ese proceso de cicatrización, pues fármacos como los corticoides que tienen son muchas veces utilizados en enfermedades de tipo
crónico y que son necesarios para la mejora de la situación clínica del paciente, pero no podemos evitar la repercusión secundaria que puede tener a la hora de desarrollar algún tipo de lesión. Los inmunosupresores, los citotóxicos, los citoestáticos, tratamientos sedantes por deprimir el sistema nervioso central y por lo tanto van a influir en la capacidad del paciente pues, para percibir el dolor o esa voluntad de movilizarse y reposicionarse en la. El estado nutricional. Es importante que haya un equilibrio, que el paciente se encuentre correctamente nutrido y ya sabemos que hay algunos procesos en los que esta situación se va a ver alterada, procesos en los que hay un exceso de peso o procesos en los que hay una delgadez extrema, cuando aparece la caquexia en personas de determinada edad que ya presentan dificultades para la masticación o a veces incluso porque económicamente no pueden sostener una dieta adecuada, pues van a influir en todo este tipo de cosas. Es importante que sepamos que para valorar este índice nutricional podemos contar con el CONUT, que normalmente se lleva a cabo cuando se hace la valoración del paciente y cuando se sospecha que el paciente pueda sufrir algún tipo de desnutrición, porque esta situación va a influir directamente y no va a permitir la viabilidad del tejido que se tenga que reparar y curar en las lesiones cutáneas. También hay que tener en cuenta una serie de condiciones, como pueden ser pues, la inmovilidad temporal, muchas veces impuesta pues, por un proceso traumático, como puede ser un proceso traumatológico cuando nos fracturamos algún hueso o nos luxamos algún miembro. Eso pues, va a generar que el paciente pues, tenga que ser portador pues, de una férula, de una tracción blanda, de un yeso, de un vendaje, y esa inmovilización pues, también va a favorecer la aparición de las lesiones. Una sedación por algún tipo de problema, como he dicho anteriormente, la contención mecánica, cuando en el ámbito hospitalario muchas veces tenemos a un paciente que no hacemos un buen control farmacológico, una buena contención verbal y muchas veces hay que recurrir a esa contención mecánica que evite que el paciente se autolesione y por lo tanto a veces en la imposición de esta contención puede desencadenar este tipo de úlceras. Cuando un paciente pues, tiene disminuida su capacidad de autonomía, por lo tanto hay una dependencia para las actividades de la vida diaria y requiere pues, de una ayuda y por lo tanto va a ser una persona que a la hora de movilizarse, de reposicionarse, va a necesitar de una segunda persona que lo haga por él. También los procedimientos quirúrgicos, que muchas veces se nos olvida. Hay que tener en cuenta que el cuerpo humano a una presión de 20 milímetros de mercurio ya empieza a correr el riesgo de desarrollar una úlcera por presión y la unión de la presión junto con el tiempo pueden dar lugar a estas lesiones. Normalmente una cirugía mayor de 2 horas ya en un paciente que sea vulnerable va a incrementar el riesgo de desarrollar una úlcera por presión porque estamos sometiendo a una posición fija que va a generar una anoxia de los tejidos y por lo tanto esa situación puede derivar en una isquemia y finalmente puede acabar haciendo una necrosis. En la sedación, pues el coma, hay que tener en cuenta que hay una inhibición de la voluntad y de la capacidad de reposicionamiento del paciente.
También los estilos de vida. Es importante pues, que el paciente tenga un estilo de vida saludable, que haga una dieta sana, que haga una buena movilización. El factor de la higiene es muy importante en los aspectos de la piel, el que la piel no solamente se mantenga en unas óptimas condiciones de limpieza, sino también en unas condiciones óptimas de nutrición para combatir la sequedad, que el paso de los años, que el efecto de la radiación solar puede estar produciendo en la persona. También hay que tener en cuenta los problemas psicológicos o psiquiátricos que van a afectar directamente también en la aparición de este tipo de lesiones. Y, por supuesto, la presencia de los dispositivos sanitarios. Esto es algo con lo que en el ámbito sanitario estamos muy familiarizados, ¿no? Hay muchos dispositivos cuya función es terapéutica, pero muchas veces, si no tenemos cuidado al administrarlos, si no tenemos cuidado en su colocación, pueden ser generadores de estas úlceras por presión. De hecho, las unidades de UCI, tanto a nivel pediátrico como a nivel de adultos, pues son las unidades donde más aparición de úlceras tenemos, también por la situación crítica que mantiene ese paciente. Un sondaje urinario, un pañal mal puesto, una mascarilla de oxígeno, unas gafas nasales, cuando oprimen en exceso o no se movilizan de forma adecuada o se colocan de cualquier forma, van a ser un factor de riesgo muy importante. Y, por supuesto, no hay que obviar en el ámbito sanitario las que muchas veces también padecen los profesionales, y esto quedó muy en evidencia durante la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos que recurrir a esos equipos de protección individual y muchas de las personas que nos encontrábamos realizando el trabajo, pues nos vimos afectados por esas lesiones por el uso de esos dispositivos terapéuticos o de protección en este caso. También hay factores extrínsecos como son las fuerzas. Hay 3 fuerzas que van a tener una incidencia muy importante en este tipo de lesiones. Por un lado, la presión, que es una fuerza que se ejerce a nivel perpendicular, la cizalla, que es una fuerza tangencial, ¿vale? En la que lo que se va a combinar es una fuerza de presión, una fuerza perpendicular y también una fuerza de desplazamiento, con lo cual van a ser lesiones pues, mucho más complejas. Y otro de los factores que va a influir en la aparición de este tipo de lesiones es la fricción, que lo que va a producir es un efecto termodinámico y, por lo tanto, un efecto de calor y de lesión sobre la piel. Hace el efecto como si fuera una quemadura, porque son 2 fuerzas contrarias. Por un lado, la persona se desplaza en una dirección y la fuerza de fricción que viene ejercida pues, por una sábana, por el camisón, por la ropa de cama, va a ser generadora de esa lesión. ¿Qué es importante en estos factores extrínsecos? Como tenemos muy poquito tiempo, no podemos ahondar, pero sí es importante que sepamos que es una fórmula matemática. La presión más el tiempo van a dar lugar a una úlcera por presión, a una úlcera por cizalla o a una lesión por fricción. Cuanto más tiempo mantenemos una presión, pues menos, cuanto mayor presión ejercemos, menos tiempo necesita el paciente estar expuesto. Y cuanto más tiempo mantenemos una presión, pues más tiempo mantenemos más tiempo estamos expuestos, menos presión vamos a necesitar. Es lo que ocurre a veces cuando decimos que el factor lesivo pues puede ser simplemente la rúa de una cama o una sábana, porque aunque no es una presión ejercida, no es una gran presión, sí que es cierto que mantenida en el tiempo acaba siendo un factor dañino sobre la persona.
¿Y qué lesiones tenemos actualmente relacionadas con la dependencia? Bueno, pues actualmente hablamos de úlceras por presión y o cizalla, de las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, que intentaremos en otra webinar explicaros cómo se hace la clasificación, porque es muy importante que nos adaptemos a los cambios que se han ido produciendo a nivel del GNAUP y, por lo tanto, es importante a la hora de detectar una lesión, a la hora de registrarla, que conozcamos las diferentes categorías que tenemos para asignar a este tipo de lesiones. Las lesiones por roce o fricción, las lesiones mixtas o combinadas, que quizás son las más complejas, porque en estas no solamente va a aparecer el factor, pues a lo mejor hay un factor de presión, pero también tenemos uno de cizallamiento y también a la vez tenemos la humedad. Por lo tanto, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la última de las clasificaciones que se ha agregado a las lesiones relacionadas con la dependencia van a ser los desgarros cutáneos o laceraciones, que antes muchas veces englobábamos pues dentro de las úlceras por roce o fricción o por presión, pero que realmente no es adecuado porque no se ajustaba a la descripción que se hacía de este tipo de lesiones. Lo que sí es muy importante cuando hablamos de lesiones relacionadas con la dependencia es saber su origen, qué es lo que lo ha causado. La lesión me aparece en una prominencia ósea, me aparece en una zona blanda, me aparece en una zona donde constantemente la persona está expuesta a la humedad. Todo eso es lo que nos va a acabar dando la clave para tratar este tipo de lesiones cuando aparecen y el que podamos prevenirlas si conocemos cuál es la forma en que se desarrollan. ¿Y qué hacemos? ¿Qué valoramos? Bueno, pues muy rapidito. ¿Qué tenemos que valorar cuando vemos a un paciente? Cuando tenemos a un paciente que nos llega al hospital por un servicio de urgencia, que nos llega a la planta, que a lo mejor es un paciente que ha perdido su autonomía y, por lo tanto, ya es un paciente vulnerable ante este tipo de situaciones. Pues lo primero, valorar si el paciente hay alguna causa que pueda generar este tipo de lesión, qué factores tiene el paciente relacionados, pues, como hemos dicho antes, pues, con la edad, con la enfermedad, con la medicación, el que utilicemos escalas validadas. Actualmente existen 5 escalas validadas, la de Braden, Norton, Rubin-Jackson, la de Waterloo. Todas ellas nos van a servir para valorar la aparición de este tipo de lesiones, pero las que más valor predictivo tienen actualmente y que son de las más usadas son las de Braden y la de Norton. El estado nutricional, ya hemos hablado de la importancia de que un paciente tenga una correcta alimentación y nutrición. El índice de Bartel, que nos va a medir la capacidad del paciente para la autonomía de las actividades de la vida diaria. Y cuando pasamos ese índice de Bartel, pues hay que ver si el paciente carece de riesgo, con lo cual no significa que bajemos la guardia, tenemos que seguir reevaluando y, por otro lado, el que haya la presencia de riesgo. Cuando el paciente presenta riesgo de padecer lesiones relacionadas con la cutánea, con la dependencia, nos vamos a encontrar con que si el paciente no presenta riesgo, pues lo que haremos es hacer una reevaluación de forma periódica y volver a valorar si hay un cambio en la situación del paciente, el paciente clínicamente empeora, aparece fiebre, aparecen algunos síntomas o signos que antes no tenía y que pueden hacer que ese paciente desarrolle las lesiones. O también cambios en la situación del cuidador. Hay que tener en cuenta
que no todas las personas, cuando pierden su autonomía, van a tener unos medios a su alcance. Hay quien tiene una familia detrás, hay quien tiene un cuidador remunerado, un hospital, una residencia sanitaria, pero en todos esos casos, pues obviamente hay que valorar si esa atención es la adecuada o no y si la persona que lo está suministrando tiene la capacidad para poder hacerlo. En caso de que el paciente presente riesgo de padecer una lesión cutánea relacionada con la dependencia, vamos a valorar el riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Vamos a desarrollar todas estas herramientas que hemos estado viendo que nos van a ayudar a prevenir este tipo de lesiones y que ahora vamos a complementar con algunos ítems más que voy a terminar de dar. Muy importante, los cuidados de la piel, la buena higiene, que la piel tenga una humedad adecuada. En el momento que hay una humedad excesiva, la piel se va a macerar y por lo tanto va a facilitar su fragilidad y su ruptura. El que la persona se hidrate correctamente, beba una cantidad adecuada de líquido y, por supuesto, la hidratación con un producto adecuado, ya sea nutriente, emoliente, hidratante, en función de las necesidades que el paciente tenga y que sea aceptado por el paciente. El control de la presión, ahí, como vamos a ver ahora después, pues va a ser muy importante que cuando detectamos el riesgo de que haya una presión, utilizar dispositivos terapéuticos de alivio de la presión o iniciar los cambios posturales que también van a favorecer la disminución del riesgo de isquemia. Dentro del control de la nutrición, pues muy importante el que cuando sospechemos que un paciente no tiene esa nutrición adecuada, pues se le pase el índice de Conut para ver objetivamente si esa desnutrición existe o no. Y, por supuesto, la educación sanitaria, no solamente a los profesionales, que constantemente tenemos que estar formándonos para estar a la altura de las expectativas que supone prevenir este tipo de lesiones, sino también porque nosotros a la vez somos formadores de nuestros compañeros, de aquellos compañeros que tienen menos experiencia y también formadores de los cuidadores de estas personas que seguramente van a agradecer el que nosotros le transmitamos esos conocimientos. También en la valoración diaria de la piel, pues por supuesto el que haya una higiene adecuada. Y cuando digo una higiene adecuada, no solamente me refiero a esa ducha diaria cada 24 horas, sino que cuando el paciente se encuentra encamado, cuando el paciente es incontinente, tenemos que tener en cuenta que cada vez que hay un cambio de pañal, tiene que recibir una higiene correcta. Cuando retiramos un pañal húmedo, sea por orina o sea por heces, hay que hacer una higiene correcta, limpiando con una sustancia que no sea agresiva, que mantenga, que respete el nivel de pH de la piel, que se enjuague correctamente y que se seque pues sin friccionar ni masajear, que no se utilicen jabones con un potencial irritativo, que cuando administramos una crema lo hagamos haciendo que la crema se absorba. Lo que hacemos es repartir la crema, pero no haciendo hincapié en ese masaje, porque eso sí es algo que lo que va a hacer es que cuando se ha iniciado un proceso isquémico se agrave esa situación. También es importante que utilicemos los ácidos grasos hiperoxigenados, como el mepentol, el linovera, el Epader, en fin, hay un montón de productos en el mercado que ya han demostrado su evidencia científica en la prevención de este tipo de lesiones. Que cuando administramos una crema, pues que no lo hagamos en exceso, que no queden restos en la piel que puedan macerar, sobre todo en zonas de pliegues,
y cuando hay una causa de humedad, porque la persona pues, es portadora de una ostomía o portadora de una sonda, que tengamos cuidado, una colostomía, en que no haya fugas, que tengan un dispositivo que se adecue a ese estoma y por lo tanto las fugas no acaben produciendo una irritación de esa piel perilesional. También muy importante el que instruyamos a los cuidadores en que no utilicen soluciones alcohólicas como la piel, ¿no? Muchas veces en los masajes con alcohol de romero, la utilización de taninos, las colonias, si queremos que el paciente huela bien, pues podemos utilizar la colonia sobre la ropa de cama o sobre el camisón, pero no directamente sobre una piel que ya está previamente dañada. Dentro de los dispositivos con los que contamos para el manejo de las presiones, pues muy importante los cambios posturales. Los cambios posturales está establecido que se deben de hacer cada 2 o 3 horas. Muy importante que se siga un orden. Si el paciente está en decúbito supino, pues el siguiente cambio va a ser en decúbito lateral derecho, después a decúbito lateral izquierdo, pero siempre teniendo en cuenta cuál ha sido el último cambio en el caso de los pacientes que se encuentran institucionalizados o pacientes que se encuentran en el hospital, pues que hagamos un registro de este tipo de cambios posturales. Importante también hacer el cambio postural acorde con la situación del paciente. Si el paciente no presenta riesgo y lo estamos, pero no tiene esa capacidad de reposicionamiento y lo estamos haciendo para prevenir, pues a lo mejor por la noche podemos prolongar ese periodo con objeto de favorecer el descanso. Cuando un paciente tiene un riesgo muy alto, pues entonces a lo mejor hay que primar esa interrupción del periodo de descanso en favor de la situación. Siempre hay que hacer una valoración individual del paciente y de la necesidad de dar ese cambio postural. Muy importante que los cabeceros no excedan de 30 grados, ya sea en decúbito supino como en decúbito lateral. Es cierto que hay pacientes que por su patología van a requerir que se encuentren en posición de Fowler en 90 grados o 45, cuando no nos quede más remedio porque la situación del paciente es una situación crítica y por lo tanto prima su situación vital sobre su situación de confort, pues obviamente nos lo vamos a saltar. Pero cuando esto se pueda llevar a cabo, que respetemos esos 30 grados porque está demostrado científicamente que es la posición ideal en la que el paciente esos puntos de presión no los va a tener en una situación crítica. Importante cuando movilicemos a un paciente, conocer las técnicas adecuadas, utilizar aquellos dispositivos de apoyo para que esas zonas de riesgo queden perfectamente cubiertas. Muy importante evitar los pliegues de la ropa de cama. Lo óptimo son tejidos como el algodón o el lino, en fin, tejidos que sean transpirables, que permitan una buena transpiración de la piel y que la piel pues, no se macere o no friccione en exceso. Las SEM son las superficies especiales de manejo de la presión, nunca van a sustituir a los cambios posturales. Entre ellas pues, nos encontramos desde los protectores locales de la presión pues, hasta pues, los colchones de aire alternante, los colchones antiascaras, las camas que permiten combinar ambas cosas o que permiten la movilización del paciente. Hay cuñas adaptadas a este tipo de situaciones, pues que tengamos en cuenta que el mercado hoy en día hay cantidad de productos que son asequibles y nos permiten pues, dar esa situación de confort al paciente sin que desarrolle este tipo de lesiones. Y, por supuesto, pues, la prevención de las lesiones iatrogénicas, como ya hemos dicho antes, porque los dispositivos terapéuticos suponen un riesgo.
Dentro de la educación sanitaria, fundamental, como he dicho antes, pero lo vuelvo a reiterar, la formación de los profesionales. Tenemos que estar formados, no solamente en las medidas de prevención, sino también el hacer una formación en la que sepamos movilizar a un paciente, sepamos detectar los riesgos, sepamos cómo curar este tipo de lesiones, el que nosotros seamos instructores de los cuidadores y del propio paciente, porque mientras que el paciente mantenga la posibilidad de realizar autocuidado, nosotros tenemos que ser fomentadores de esa capacidad. Que sepamos también transmitir e informar de cuáles son los factores de riesgo para que ellos también lo tengan en cuenta y que cuando hagamos una valoración del paciente lo hagamos desde el aspecto psicosocial, no solo del paciente, sino también del cuidador, que va a ser el gestor de esos cuidados que pretendemos se mantengan en el tiempo. Muy importante que hablemos del equipo multidisciplinar. En este tipo de lesiones, todo el equipo tiene voz y voto a la hora de manejar y es muy importante que respetemos las funciones de cada uno y sepamos transmitir la importancia de que todos formemos parte de este equipo. Y por último, para terminar hoy con esas medidas de prevención de las lesiones, inevitable recordar la importancia también del autocuidado del cuidador, de los profesionales sanitarios y de los cuidadores en el domicilio, pues muy importante que a la hora de movilizar a un paciente, pues adoptemos posturas adecuadas, para no sobrecargarnos, para no acabar sufriendo lesiones que no van a favorecernos en nada y muchas veces, pues, sobre todo cuando el paciente depende de un solo cuidador, pues muchas veces va a suponer pues, el que esta situación de lesión acabe teniendo una repercusión doble sobre cuidador y paciente. Y con todo esto, pues bueno, espero que esta sesión que os haya gustado. Ahora vamos a abrir una parte de ruegos y preguntas por si queréis plantearme alguna duda que haya surgido a lo largo de la sesión